La deuda externa en Honduras. Deuda externa es aquella deuda contraída con entidades o personas del exterior y que generalmente están denominadas en moneda extranjera. Los pagos por capital e intereses de las deudas externas implican una salida de divisas y aumento de la cuenta de los egresos de la balanza de pago. Se contraen deudas externas cuando se financian importaciones, cuando los gobiernos contraen compromisos con bancos, organismos internacionales u otros gobiernos y cuando las empresas públicas o privadas solicitan préstamos para realizar inversiones o para otras necesidades. Entre las consecuencias o causas que provocan una deuda externa se da la caída en la inversión, descendiendo el ingreso público y privado. La inversión pública es detonador de la inversión privada en infraestructura, por lo que su disminución tiene efectos en menor dinamismo y en la construcción y menor generación de empleos. Se dan fugas de capitales y hay un aumento en las exportaciones. El término fuga de capital en economía ocurre cuando activos o dinero salen rápidamente de un país debido a un suceso con implicaciones económicas. Algunos empleos serían el incremento de impuestos sobre el capital o una situación de impago, lo que ocurre cuando un Estado de cumplir con sus obligaciones contractuales de deuda, alterando las expectativas positivas de los inversionistas debido a la pérdida de la confianza en su solidez económica y en el valor de sus activos. Hay un importante deterioro de los precios de materias primas. Cuando el valor neto realizable de las que existen sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas. Aumenta la situación de pobreza. La deuda externa de los países del tercer mundo constituyen uno de los principales obstáculos a su desarrollo y por lo tanto una de las principales causas de pobreza en el contexto del actual proceso de mundialización y globalización, el cual se caracteriza principalmente por centrarse en el mundo financiero y en gran escala, grandes bancos privados y empresas transnacionales. La deuda externa disminuye el avance de la democracia. La deuda externa aumenta la situación de pobre, impide la dotación de servicios sociales, sanitarios y financieros debido a la mala administración de fondos monetarios. Coacciona a los pobres. El pueblo no es consultado, ya que son los gobernantes los que contraen la deuda y el compromiso de pago, pero es el pueblo el que finalmente paga las consecuencias y no siempre es el beneficiado. Otras causas más comunes de la deuda externa: catástrofes naturales y epidemias. Estas epidemias obligan a pedir préstamos para apilar sus efectos, inversiones en nuevos cultivos, industrias, etc., que puedan fracasar por no haber tomado en cuenta el riesgo de cambios en los mercados u otras razones. Mala administración de los fondos, los cuales producen un déficit sostenido que supone cada vez más recursos externos para compensarlo. La negligencia con respecto a los efectos de las deudas excesivas. Inversión en nuevos cultivos e industrias que puedan fracasar por falta de planificación. Puede fracasar por no haber tomado en cuenta en el riesgo de cambios en los mercados u otras razones. Mala administración de los fondos, los cuales producen un déficit sostenido que supone cada vez más recursos externos para compensar. La negligencia sobre los efectos que las deudas excesivas provocan. En Honduras, por ejemplo, ambos conceptos coinciden en establecer la base tradicional del deber de indemnizar los daños causados. En cualquier caso, se trata de la falta de diligencia o cuidado ordinario que puede existir a una persona mediante pruebas, dadas las cuales las circunstancias particulares concurrentes en cada caso. Muchas personas en Honduras se endeudan en sus hogares por adquirir tarjetas de crédito, comprar los productos que salen al mercado, obtener la mejor marca. Se llama deuda indigna a la que produce cuando el prestamista sabe que el hipotecado no podrá saldarla.
quiere decir que no merece ser devuelta. También es nula de derecho la conocida como deuda odiosa, que es la que un banco otorga a un gobierno ilegítimo. Entre los aspectos más importantes del listado de implicaciones del servicio de la deuda se encuentran los siguientes. El vencimiento. Deuda vencida es un término muy común en el mundo de las finanzas y su significado es muy sencillo de entender. Es la deuda cuyo vencimiento ya se ha producido. Esta deuda pasará a ser exigible por el acreedor, ya sea porque ha finalizado el plazo de devolución o bien porque se han cumplido los requisitos a los que estaba sometida. A partir de este momento se puede calcular intereses. Los impuestos son los tributos que los ciudadanos le pagan al Estado con la finalidad de cubrir los gastos públicos y obtener fuentes de financiamiento para mejorar la calidad de vida de la población. Se establece a través de la ley y contribuyen un rendimiento microeconómico y macroeconómico del país, al mantener mayor estabilidad en las diferentes etapas del ciclo económico. En definitiva, los impuestos son tributos de los ciudadanos que brindan al Estado con el objetivo de que mejore la calidad. Pero en nuestro país, si tenemos una deuda con otro país, tenemos que pagarles impuestos. Las privatizaciones. Un ejemplo sería la pandemia del COVID-19. Ha expuesto las nefastas consecuencias de décadas de privatización y mercantilización de un día a otro. Vimos hospitales desbordados, personal sanitario sin equipo de protección, asilos convertidos en morgue, filas de personas en los hospitales, semanas para acceder a las pruebas y escuelas que se esfuerzan para conectar con niños confiados en sus casas. Durante todo ese tiempo se instaba a la gente a quedarse en casa, cuando en realidad muchos no tenían una vivienda adecuada, ni acceso a agua y saneamiento, ni protección social. Necesitábamos un cambio radical de dirección, décadas de transferir la provisión de bienes y servicios sociales a entes privados ha resultado a menudo en ineficiencia, corrupción, disminución de la calidad, aumento de los costos y el consiguiente endeudamiento de los hogares. Los pobres han sido marginados y se han socavado el valor social de necesidades básicas como la vivienda y el agua. Hubo un rayo de esperanza cuando de repente en medio de la crisis la gente empezó a reconocer la centralidad de los servicios públicos en el funcionamiento de la sociedad. Lo que esta pandemia reveló es que hay bienes y servicios que deben ser colocados fuera de leyes del mercado. Políticas monetarias. La política monetaria o política financiera es una rama de la política económica que usa la cantidad de dinero como variable para controlar de mantener la estabilidad económica. Comprende las decisiones de las autoridades monetarias referidas al mercado de dinero, que modifican la cantidad de dinero o el tipo de interés cuando se aplica a su aumento. Una de las principales funciones de un banco central es ejecutar la política monetaria con el fin de conseguir la estabilidad del precio, inflación baja y estable, y ayuda a gestionar las fluctuaciones económicas. El marco de política dentro del cual opera un banco central ha sido objeto de importaciones. El gobierno de Honduras debe iniciar las negociaciones para lograr la condonación de la deuda externa. Es necesario empeñar todas las capacidades, voluntades y otros recursos disponibles en el ámbito municipales y nacionales para garantizar un plan efectivo de rescate del país que tiene las tasas más altas de pobreza y desigualdad y que se verán acentuadas por esta pandemia, que tendrán impactos devastadores en la economía tanto a nivel nacional como internacional, y no solo con la pandemia, sino que con el huracán ETA, que hizo desastres en la zona norte. También pasó el huracán Iota, otro huracán que hizo desastre a nuestro país y más en la zona norte. Estas personas han quedado afectadas
y necesitan ayuda del gobierno para poder recuperarse. Muchas gracias.